Bueno, pues es todo un privilegio poder abrir el ciclo de conferencias, aunque teóricamente ya lo abrió Aarón. Le comentaba a la hora que estábamos planeando en una de estas oportunidades, Aaroncito, tus devocionales deben durar 15 minutos. Por lo visto, no me di a entender muy bien. No, pero muy edificante, amigo. Muchas gracias, una excelente exposición de lo pequeños que somos comparados contra la enorme santidad de nuestro Señor. Más adelante Pato nos va a extender este tema cuando hable de la luz de nuestro Señor en la segunda conferencia. Pero el día de hoy me toca abrir las conferencias y comentaba con el pasaje que define a las conferencias. Primera de Juan, capítulo 1, verso 3, sin embargo vamos a ver desde el verso 1. Y la motivación principal de por qué hacemos estas conferencias, el punto inicial de por qué hacemos todo esto, por qué a estos jóvenes se les ocurrió hacer un montón de predicaciones por internet y presenciales en medio de una pandemia sanitaria y este conflicto que tenemos con el COVID, simplemente porque esto no puede esperar un minuto más. No tenemos ningún argumento ni ninguna certeza de que el día de mañana podría regresar el Señor. Y nosotros, o no podría regresar, sabemos que nadie sabe el día ni la hora sino solo el Señor. Y no sabemos si vaya a regresar a mitad de esta pandemia o vaya a regresar cuando termine. Es por eso que no podemos dejar un solo minuto más en presentarnos y decir: este es el Evangelio de Cristo. No podemos esperar a que podamos salir a las calles otra vez para decir: este es el anuncio correcto. Y el ejemplo claro está en Primera de Juan, capítulo 1, versos 1 al 4. El apóstol Juan presenta esta defensa de la autenticidad del Señor, pero miren qué contexto lo hace, porque lo hace en medio de una de las mayores persecuciones que la iglesia cristiana atravesó. Ya había sido consumido el templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Ya había pasado una mayor parte de la persecución de Nerón y sus sucesores en cuanto a la persecución de los cristianos. Las iglesias se reunían en cuevas, en casas clandestinas. Ahora es curioso que nos piden quedarnos en casa y hacemos exactamente lo contrario de lo que se hacían en las casas de los creyentes del primer siglo. Con esto en mente, permíteme leerte la introducción de este sermón. ¿Has visto un cristianismo decreciente en la sociedad y en tu vida? ¿Crees que lo que algunos llaman el mover del Espíritu acaso ha desaparecido? ¿Crees que debemos volvernos una juventud con una misión y recorrer las calles y plazas anunciando que Jesús los ama a todos y tiene un perfecto y maravilloso plan para sus vidas? Las siguientes 6 sesiones probablemente te harán cambiar de opinión. Y la razón de esto es sencilla: no tenemos una comunión verdadera con nuestro Dios. Porque si no entendemos quién es nuestro Dios, entonces ¿cómo podremos acudir a Él para pedir auxilio? ¿Cómo lo hemos de anunciar? El caso más claro de una adoración en ignorancia, y aunque no vamos a detenernos a leerlo, lo encontramos cuando Pablo anunció el Evangelio a los atenienses. Aquellos que tenían un altar para cada dios, y dentro de esos dioses estaba el Dios no conocido. ¿Cómo pretendemos adorar a Dios si no lo conocemos?
El día de hoy estudiaremos 5 características de Cristo, de aquel que deseamos conocer para amar y tener una comunión íntima, una relación, una comunión verdadera. Vamos a leer el pasaje, después oraremos y comenzaremos nuestro estudio. Dice así, 1 de Juan, capítulo 1, verso 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amado Señor, gracias una vez más por la oportunidad que tenemos de estudiar tu preciosa palabra. Gracias porque podemos reunirnos como cristianos, como creyentes, como iglesia, como tu novia, Señor, para adorarte, acudiendo a tu palabra y conociendo qué es lo que tú tienes para nosotros. Señor, ayúdanos a comprender la verdad que está escrita en tinta, pero que tú has preservado desde que se ha escrito por primera vez. Desde que la diste a tus profetas, Señor, y desde que tú mismo la anunciaste en el Génesis hasta el día de hoy. Guíanos a estudiar, a entender y a adorarte por cada jota y por cada tilde que hay en este precioso libro que nos revela a tu Hijo Cristo y su obra. Te rogamos que se guarde en nuestro corazón y no con el afán, Señor, de ponerle un candado, sino que se guarde a fin de memorizarlo, como dijo el salmista, y poder anunciarlo a todos los que están perdidos, Señor. Gracias te damos y que todo sea para la gloria de tu nombre en Cristo. Amén. En primer lugar, ¿cuál es la primera característica que tenemos que saber de Cristo? Sobre todo y conociendo esta sociedad, que Cristo es inmutable. Mira lo que dice el verso 1 y solamente la primera frase. Lo que era desde el principio. Juan no está presentando, incluso en ese tiempo las cartas empezaban, y lo puede comprobar, Roncito, todas las cartas paulinas empiezan con un nombre, Pablo, porque en ese tiempo era común que el remitente comenzara su carta diciendo quién les la está escribiendo. Pero Juan no comienza de este modo. Hay dos corrientes que nos ayudan a entender por qué Juan no comienza así. La primera, que es la menos acreditada, probablemente la expresión literaria de ese tiempo ya habría cambiado y entonces Juan estaba utilizando la literatura de ese tiempo, del 90-95. Sin embargo, no es aceptada del todo, sino es que casi se puede descartar, porque las demás cartas, por ejemplo, las de Clemente, las de Tertuliano, las de los padres apostólicos, los padres de la iglesia del primer siglo después de los apóstoles, utilizan la misma literatura que Pablo. Por lo que vemos aquí en este primer verso es una cosa especial. Juan está haciendo todo menos seguir la literatura clásica de ese tiempo. Ahora, no lo estaba haciendo por ser un radical progresista del siglo I. No estaba diciendo ahora yo soy el que va a poner las vanguardias literarias en este lugar. No, Juan lo que está diciendo es, yo no voy a exaltarme a mí mismo diciendo que la carta es mía. ¿De quién se trata? ¿De quién voy a hablar? Juan se refería al Señor. Esta expresión, aparte principio, en el griego arché, A-R-C-H-E, arché, significa al comienzo de todo, en absoluto comienzo. Varios textos nos llevan a ver la realidad de Cristo siendo
desde el principio. Solamente nos podemos regresar a la profecía donde anunciarían el lugar del nacimiento de Cristo en Miqueas capítulo 5 y verso 2, donde dice: pero tú, Belén Efrata, que eres la menor entre las comunidades de Judea, de ti me nacerá el que me será el Salvador, cuyos días son desde el principio de la eternidad. Es decir, el Señor siempre ha sido. La eternidad de Cristo está demostrada en la realidad de que por medio de Él todo fue creado. Colosenses 1:16, ¿no es así? Y acompáñame a leerlo, Colosenses capítulo 1, verso 16. De una vez quiero hacerle el anuncio a los que estamos en línea. Se supone que el sermón empezaba a las 11. Entonces, mi hermano Aarón me regaló 10 minutos. Claro que los aprovecharé. Ok, dice Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. ¿Qué está diciendo Pablo? Tú dime algo que haya sido y que haya existido. Tú dime algo que ves o que no veas. Eso también lo creó Cristo. Todo, dice Colosenses 1:16, todo fue creado por medio de Él y para Él. Oye, pero Jesús fue creado porque Él fue la primera creación, ¿no es así? Porque dice que Él fue el primogénito de todas las cosas en el verso 15, ¿no es así? No, espera, el verso 17 dice algo. Él es antes de todas las cosas. Él no fue un ser creado. Él es el ser creador. Son dos cosas muy distintas. Y todas las cosas en Él subsisten. Pablo está diciendo, no, ni siquiera estoy hablando de una situación espiritual, porque mencionó cosas materiales aquí. Significa que entonces todo literalmente subsiste por la misma existencia de Dios, por el mismo ser de nuestro Señor. Ahora quiero tener cuidado, no estoy siendo panteísta, no estoy diciendo que todo sea Dios, estoy diciendo que gracias a Dios todas las cosas que hay están el día de hoy. Significa, en otras palabras, que si a Cristo no le hubiera placido crear el mundo, no estaríamos aquí hoy. Y si a Cristo le placiera hoy independizar su plan del universo, desaparece como en cierta película, se esfuma, porque no subsistiríamos. Jesús lo dijo en Juan 15, ustedes son los pámpanos y fuera de mí nada pueden hacer. Él es eternamente soberano sobre su creación. Hay un verso que me encanta, que es Daniel capítulo 4, verso 35. Y fíjense, es el único verso que en el Antiguo Testamento que me gusta mucho darle todo el contexto de la historia, porque es de los pocos capítulos que escribe un no israelita. Daniel 4 fue redactado en primera persona por el rey Nabucodonosor. Desconozco si fue, me imagino que fue Daniel el escriba dentro de las narraciones de Nabucodonosor, pero él lo escribe con Nabucodonosor en primera persona. Y él dice en Daniel 4:35, todos los habitantes de la tierra son valiosos y tienen un sentido y la vida existe para ellos y pueden hacer lo que ellos quieran, al final tienen libertad de mente. Ahora, si estás ahí leyéndolo en tu Biblia te darás cuenta de que te acabo de mentir. Daniel 4:35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Es decir, no tiene un valor intrínseco la humanidad a fin de que digamos, yo valgo algo. Yo tengo un valor personal y necesito mi propia dignidad y tengo que ser progresista conmigo mismo. No, Él hace, hablando de la soberanía de Dios, Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos
y en la tierra. Y oh hermano, si a alguien se le ocurre decir, bueno, pero nosotros también tenemos libertad de decisión, por eso Dios puso presidentes, por eso Dios puso reyes, porque tenemos voluntad y podemos escoger sobre ciertas cosas. Pues Nabucodonosor lo dejó bien claro. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Qué haces? Siempre ha sido rey. Y tengo aquí escrito una frase que el día de ayer, o el día de antier, si mal no recuerdo, el miércoles, tuvimos un Zoom antes de las conferencias. Pato la mencionó y se le olvidó dar crédito al autor, entonces va a pensar que me la estoy fusilando de él. Pero cierto teólogo, Robert Charles Sproul, decía que si una sola molécula de este universo no está bajo el control de Dios, si alguna molécula puede andar libre por el universo fuera del control de nuestro Señor, a fin de que si Dios le dice ve a la derecha, ella va a la izquierda, significa que Dios no es soberano. Y si Dios no es soberano, entonces Dios no es Dios. ¿Por qué tenemos que hacer esta aclaración de la inmutabilidad de Cristo? ¿Por qué tenemos que decir que Cristo es inmutable, que es eterno? Porque hoy día afuera, y tristemente aún aquí adentro, paréntesis, no aquí en esta iglesia, pero tristemente en varias iglesias, se enseña ese progresismo, donde incluso la Biblia, incluso Cristo progresa. Y decimos, bueno, es que Cristo ahora es más tolerante. ¡Qué tremenda blasfemia! Ahora Cristo hace esto, ahora Cristo se enseña de este modo. Ahora debemos seguir estos pasos para predicar. Cambió el método de predicación. Ahora debemos anunciar a Cristo de este modo. En cierta iglesia, una vez pusieron un cartel enorme. Pues todos tenemos esta noción de la iglesia que tiene su nombre arriba en grande, ¿no? Y ahí decía, ¿no? Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Llegó el año 2013. Se dieron cuenta y dijeron, no, como que está muy outdated, ¿no? Está muy antiguo este nombre. La gente no va a venir. Quítale el crucificado. Nosotros predicamos a Cristo. Año 2014. No, ya hay nuevas regulaciones contra, es que ya hay, por ejemplo, en México, ya hay personas que se pueden casar si son del mismo sexo, por ejemplo, y se está realizando la idea de la interrupción del embarazo. Entonces, quizás si ponemos que predicamos a Cristo, no vayan a venir. Quítale a Cristo. Nosotros predicamos. Oye, pero año 2015 existe el discurso de odio. No vayan a pensar que nuestra predicación es discurso de odio. Quítale el predicamos. Esa iglesia se quedó con el título Nosotros. ¿Vemos el problema? Si queremos agregarle progresismo a una Biblia que ha preservado sus palabras, si queremos decir que las palabras de Cristo ya pasaron, porque es lo que estamos haciendo. Cuando tú y yo decimos que hay progresismo en la iglesia, cuando tú y yo decimos que para tener una comunión verdadera tenemos que adaptarnos a lo que el mundo está diciendo, en primer lugar blasfemamos, pero en segundo lugar, también lo que estamos haciendo con eso, lo que estamos implicando es diciéndole a Cristo, le estamos diciendo mentiroso. Porque Él dijo que el cielo y la tierra habrían de pasar, pero sus palabras nunca pasarían. Y aquí tienes a los predicadores modernos, jóvenes, no, si es de vestir, en mezclilla y con tenis, con playeras de marca,
con relojes de oro y con lentes estos, fíjate, los dejé allá. Lentes de sol, incluso entrando a predicar, traen por ejemplo, traen su iPad de última generación, y no está mal, Aaroncito peca de eso, pero traen traen su iPad de última generación y dicen, lo que viene aquí está pasado de moda, tenemos que adaptarlo al día de hoy. Claro que no te van a decir eso con esas palabras. Pero si tú y yo escuchamos un sermón que solamente se titula 5 maneras en que tu smartphone te distrae de Cristo, ¿tú crees que va a tener contenido ortodoxo? ¿Tú crees que la Biblia habla de tal cosa específico? Cristo es inmutable. El día que tú escuches a alguien, y me atreveré a hacer lo que hizo Pablo, si aún un ángel del cielo anuncia algo distinto, aunque lo llame progresista, aunque lo llame cristianismo, es anatema. Si es distinto a lo que está escrito en nuestra escritura, que ni siquiera es nuestra, solamente la pudimos adquirir en alguna librería, nos la regalaron, pero es la palabra de Dios. Si es algo distinto, es anatema. En segundo lugar, Cristo vino al mundo. Cristo vino al mundo. Versículo 1, verso 1, segunda frase. Lo que era desde el principio, dice 1 Juan 1, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Juan no está anunciando algo que le contaron. Juan no está diciendo, me lo contó un pajarito. No lo leyó en un libro de historia. Juan no lo aprendió en instituto bíblico. Ni siquiera su pastor de su iglesia se lo dijo. Juan está transmitiendo lo que había oído y lo que había visto. ¿Qué escuchó Juan? Sería una buena pregunta. Juan, estás diciendo que lo que hemos oído, ¿qué oíste? Te cuento. Juan, pescando con su hermano Jacobo, su padre Zebedeo y sus socios Simón y Andrés, bogó mar adentro una noche, ahí en el mar de Galilea, tranquilamente. Pasó la noche y su pesca fue infructuosa. 0. La mañana siguiente estaba frente a ellos un rabino, un judío más. Por ahí venía caminando, que les dijo que pescaran. Echen sus redes al mar, le dijo. Probablemente alguno de ellos pudo haber dicho, este es rabino, es pescador, ¿qué va a saber él? Pero uno de ellos dijo, ¿sabes qué? En tu nombre echaré las redes y a ver qué pasa. Tiró los dados. Fue tan grande la pesca que la escritura nos narra que las barcas que vinieron a ayudar, ni siquiera la barca que pescó, las barcas que venían a ayudar a estos pobres pescadores se estaban hundiendo de la cantidad de peces que había capturado la red. Tan impresionante fue esta escena que en cuanto Juan escuchó las palabras de este rabino diciendo, ven, sígueme, la escritura nos narra que inmediatamente, no dice que se despidió de su padre, no dice que dejó las redes, las dobló, no dijo déjame ir a mi casa por mi mochila, por mi GPS, no. Inmediatamente se levantó y le siguió. Él escuchó eso. ¿Qué escuchamos nosotros? Cosas muy distintas. E incluso en el tiempo de Juan, déjame introducirte a algo que va a pasar
que vamos a ver que defienden, y espero que mis compañeros hayan escrito algo al respecto en sus sermones, si no ya los metí en problemas. Pero Primera de Juan es una defensa a lo que llamamos el gnosticismo, una herejía del primer siglo, y que tristemente pareciera que está en el siglo XXI también. Era una herejía que rodeaba la falsa idea de que para llegar a Dios era necesario atravesar varias esferas espirituales, que una vez que uno muere, comienza su travesía. Es por esta razón que varios maestros se habían levantado con revelación escondida y oculta de cómo alcanzar la meta espiritual. Y es así que manifestaron a sus discípulos y que su misión sería compartida a todos los escogidos, a fin de que ellos también atravesaran las varias esferas espirituales. Sé que suena confuso, porque es falso. Pero aún así, si quieres un entendimiento un poquito más claro de qué es el gnosticismo, es un examen espiritual que ellos dicen te van a hacer al terminar tu vida en la tierra. Y tienes que estudiar para él. Y yo tengo la guía. Nadie más. Yo la tengo. Y más te vale que escuches mis sermones y mis enseñanzas y lo que yo conozco, porque a mí me lo contó un pajarito, que es la reencarnación de quién sabe quién, y yo conozco esta información y nadie más, y se vuelve repetitivo. Eso era el gnosticismo. Varios hombres del primer siglo entonces enseñaron, Jesús es uno de esos. Él está enseñando cosas que nadie más. ¿En qué lo convierte? En un maestro gnóstico. Era uno de estos maestros, de modo que él sabía estas cosas. Pero aún más los gnósticos creían que todo lo espiritual es bueno y todo lo material es malo. ¿Qué significa esto? Que Jesús no pudo haber sido, si es el hombre perfecto que decimos, si en él no hay pecado, significa que él no pudo ser hombre. Él tenía que ser un ser espiritual, una manifestación, un espíritu que se pudiera de alguna manera palpar. No entendemos eso, ¿verdad? Es decir, Cristo para los gnósticos era una manifestación espiritual o una visión, y no el Dios encarnado que la Escritura narra. Es por esta razón que Juan dice, no, yo lo conocí, yo lo vi con mis ojos, lo escuché hablar, yo soy testigo de su resurrección. Es más, yo le estreché la mano, yo me recargué en su pecho en la última cena, yo estuve de rodillas frente a él en la cruz, yo sé que era un hombre. Jesús no es ningún conocimiento oculto. La Escritura históricamente es simplemente el libro más vendido, el más perseguido, el más destruido y el más traducido en toda la historia. No hay libro que supere el récord de ventas, de donaciones, de impresiones, de ediciones y reediciones de la Escritura. Hay más Biblias en este mundo que cualquier otro libro jamás publicado. No hay conocimiento oculto en el cristianismo. No hay un secreto. No hay un segundo paso donde detrás de esta pared tienes que seguir un segundo paso que no le podemos decir a los que están allá afuera, porque si no se van a espantar. La verdad está claramente revelada y la mostramos. El punto de Juan es que Él, nuestro Señor, fue visto y oído por Juan y varios hombres. Pablo mismo describe que Cristo fue visto de más de 500 personas en 1 Corintios 15. Aquí está el punto al que queremos llegar nosotros. Este Dios inmutable, perfecto, santo, que vimos en el primer punto, este Señor Jesucristo ha venido al mundo. En efecto, el Señor Dios envió a su Hijo. Cristo vino al mundo.
Y si no me crees, solo ve a cualquier plaza hoy día y vas a ver qué están celebrando en este mes. ¿Cuántas iglesias cristianas se han atrevido a negar la venida de Cristo tal cual la conocemos? Oye, Poncho, te estás desviando. No, tristemente es la verdad. Hay personas que se atreven a decir que Cristo nació entre la más rica de las provincias de todo Judea, cuando la Biblia dice exactamente lo contrario. Cristo nació humildemente. No dice que lo envolvieron en pañales, no dice que estuvo recostado en un pesebre. Un pesebre no es una incubadora. Un pesebre es donde se le daba de comer a los animales. Si eso para esas personas es condiciones sanitarias dignas de una persona de alto valor financiero, bueno, adelante ellos, pero la realidad es que no era así. Cristo nació humildemente y tan humilde fue uno de sus mismos discípulos, cuando se enteró que Jesús había nacido y había ministrado en Judea y en Nazaret, no él mismo se preguntó, ¿a poco de Nazaret puede venir algo bueno? Ese era el concepto del estilo de vida de los que viven o los que vivían y venían de Nazaret. Hay quienes aún más se atreven a decir que Cristo vivió como rico, que vistió las mejores túnicas. No se me olvida un sermón que escuché hace ya casi 8 años de un hermano que decía, cuando a Cristo lo estaban crucificando, la palabra dice que se repartieron sus ropas, ¿no? Y para empezar no había púlpito, ¿no? Él estaba aquí todo movido. Yo no sé si tenía necesidad de algún depósito en el bañorte, ¿verdad? Pero se estaba moviendo y decía, cuando estaba repartiendo sus ropas, es muy probable que uno de ellos haya dicho, no la rompas, es Armani. En ese momento todo el auditorio empezó a reírse, se botaron y todo era un show de carcajadas y decían, qué increíble, este predicador es buenísimo. ¿Cuál? Está contradiciendo perfectamente las Escrituras. Y me atrevo a decir perfectamente porque esa contradicción es directa. El Señor dijo que no tenía dónde recostar la cabeza. Y nosotros diciendo que era el Carlos Slim de su tiempo. ¡Qué atrevimiento! Pero eso solo demuestra lo que hemos dicho una y otra vez durante la hora y tantos que llevamos de comenzadas estas conferencias. El cristiano no conoce a Dios. En esa venida que Jesús observó, en esta venida de Cristo, Juan dice, yo comí y bebí con este hombre santo. El verso 1 lo dice, lo he contemplado, lo palpó mis manos, tocante al verbo de vida. El Señor Jesús, el auténtico, el único, el total. Juan era su testigo ocular. Esta segunda declaración que estudiamos es una estocada al Jesús espiritual que algunos gnósticos enseñaban. Juan decía lo mismo que Pedro le dijo al Señor, tú eres el Cristo. Ahora, nota cómo Simón Pedro no dijo, tú eres uno de los Cristos, tú eres otro Mesías. El uso del artículo definido nominal, él, da un exclusivo privilegio de llamarse a Jesús el Cristo. Esa es la predicación de Juan. Él dice, no les hablo de otro más, no les hablo de un camino, les estoy hablando de quien es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué lección hay aquí? Debemos escudriñar las Escrituras para hallar a el Cristo y no caer en un error. Es importante, es esencial,
Porque si bien el Señor no nos va a pedir un examen o nos va a entregar un examen tipo Ceneval de 50 activos acerca de quién es Él, para ver si entramos al cielo o no, sí nos va a demandar que hayamos creído exclusivamente en su nombre. Y hay muchas personas que se llaman Jesús. Así que hay que ver cuál es el auténtico. Tercer punto, Cristo ministró literalmente. Y con literalmente no quiero hacer una hipérbole diciendo, sí, lo hizo de verdad. Y no, sino que lo hizo físicamente. A muchos creyentes se les hace difícil, valga la redundancia, creer que Dios creó al mundo en tan solo 6 días, que depositó los combustibles fósiles y erosionó la tierra en tan solo horas, y que el mundo tal cual lo conocemos hoy tiene apenas 6,000 años de existencia aproximadamente. Muchos no se creen eso. ¿Cuánto más les costará que creer el Cristo, el Hijo de Dios, ministró terrenalmente? Si nos cuesta creer que Dios hizo el sol en el 4º día, ¿cómo vamos a decir que nos es fácil pensar que Cristo resucitó a una persona? ¿Cuánto más nos costará creer que Dios, por medio de su profeta Moisés, separó un mar? Si no creemos, este es el problema, si no creemos Génesis 1, nos va a costar Génesis 2. Si no creemos a su totalidad Génesis 2, no vamos a entender Génesis 3. Y si no entendemos Génesis 3, nos habremos perdido la realidad y la razón por la que el resto de la Biblia fue escrita, Génesis 3:15. Si no sabemos que el plan de Dios desde el primer libro de la Biblia es dar redención a la humanidad por medio de Cristo, aplastando la cabeza de la serpiente en la cruz, entonces, ¿cómo vamos a entender el resto de las Escrituras? Nos vamos a encontrar con muchas historias en Primera de Samuel, en Primero de Samuel, en Segundo de Samuel, en las Crónicas, en el libro de los Reyes. Incluso veremos Esdras y Nehemías y diremos, ¿sabes qué? Yo soy como David. Yo necesito a Dios para enfrentar a mis gigantes, ¿no es así? Porque esa es la lección, ¿no? No. Ese es el problema. Si no vemos desde Génesis que Cristo ministró, incluso desde ese momento, para mostrar que el hombre es incapaz de traer redención para sí mismo, sino que Dios es el que propicia eso por nosotros, entonces no vamos a entender que David es una figura de Cristo salvando a Israel del gigante. Nosotros somos ese pueblo de Israel, atemorizado, diciendo ¿qué vamos a hacer? Nos van a matar. Es Cristo el que nos salvó. Si no entendemos eso, entonces también vamos a decir que nosotros somos como Sansón, que somos el fuerte, que tenemos que orar a Dios para que nos vuelva a dar fuerzas y entonces podamos destruir a los filisteos. No. No entendemos que Cristo está demostrado en la figura de Sansón, salvándonos de los filisteos, Él muriendo junto con la muerte para darnos vida a nosotros. Pero tenemos esta manía progresista de incluirnos en las historias, porque no se trata de Cristo al parecer. Para el cristianismo del siglo XXI se trata del cristiano. Para el movimiento progresista se trata de progresar. Se trata de que todos seamos incluidos en la gran familia de Dios, cuando Dios ha dicho, yo decido quién está en mi familia, yo los adopto porque yo los escogí. Verso 3 de 1 de Juan 1. Lo que hemos visto, verso 2, yo me estoy yendo un verso. Verso 2 de 1 de Juan 1.
Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. ¿Qué vio Juan? Lo dijimos en el verso anterior. ¿Qué escuchó? Ahora, ¿qué vio? Juan vio un ministerio de Cristo que incluyó varias sanidades biológicas. Amados, Jesús no curó dolores de cabeza y desapareció cartas de póker. Jesús no sanó por medio del Espíritu Santo sanidades que no se podían demostrar, como hacen ciertos predicadores hoy día. Pase al frente y lo tiran, ¿no? Y ya es sano. ¿Ya puedes caminar? Sí, ya puedo caminar. Y ya puedo andar, ya no me duele la espalda, ya no me duele la cabeza. Eso está demostrado científicamente, son curas psicosomáticas. Tu cerebro libera hormonas que te hacen sentirte bien. Sucede en la montaña rusa. Tú estás todo mareado antes de subirte y cuando te subes estás como nuevo, disfrutando, porque la adrenalina que tienes impide que sientas otro tipo de cosas. Digo, con la excepción de aquellos que somos bien débiles de cuerpo y mente y que sí nos mareamos, ¿verdad? Pero aquí el punto es que Cristo no hizo esta especie de sanidades mágicas, psíquicas, extrañas que hoy vemos. Cristo llegó al punto de resucitar personas. Lázaro, 3 días muerto. Su tumba apestaba, dice literalmente, Señor, ¿a qué vienes si ya hiede? Ya huele a muerto. ¿Y lo resucitó? El día que alguno de estos sanadores de la fe del siglo XXI haga esto, yo me retracto de lo que acabo de decir. Pero ¿sabes por qué no lo voy a hacer? Porque no es posible. No es posible que pueda suceder esto en siglo XXI por medio de un hombre que cobra las entradas y dice viene para el ministerio y 2 días después lo vemos facturando un jet privado, historia real. Juan no vio esto. Nada se compara al ministerio de Cristo. Pequeño paréntesis a esto. Cierto predicador una vez estaba precisamente diciendo, hermanos, tienen que ofrendar, porque el ministerio requiere de sus aportaciones. ¿Y saben por qué? Porque nuestro ministerio se va a extender a las naciones. Hasta ahí dirías, vamos medio bien. Y yo voy a ser, el Señor me ha encargado de ser quien lleve este ministerio a las naciones. ¿Ok? Y para eso vamos a comprar un avión privado. Historia real. Y sí, se compró el avión privado. Pero ¿sabes cuál fue su justificante? Y ese es el problema de la iglesia del siglo XXI, lo seguiré diciendo. Si Cristo viviera en el siglo XXI, Él no andaría en burro. Ese fue todo su argumento. Cuando muy tontamente se le olvidó que el burro en el que el Señor entró a Jerusalén era prestado. ¿No acaso dijo el Señor, vayan y tomen a este pollino? Si les piden y si les dicen qué están haciendo, díganle que es para el Señor. Él lo entenderá y luego se lo regresará. Jesús, el dueño de todas las cosas, pidió prestado un burro. Y jactándose de su jet privado. Pero hay que entender, hay que ser cristianos y tolerarlo y entenderlo. No hay que juzgarlo. No, juzgar está mal. Hay que orar por él. Sí, seguramente Pablo oró por los gnósticos y seguramente Juan no le dijo mentirosos a los que decían que no había pecado en ellos. Probablemente les digo, no, voy a orar por ustedes.
Probablemente Pablo no le dijo a Tito, es necesario taparle la boca a los contumaces. Probablemente no le dijo, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. No, le dijo, ora por ellos, impón tus manos, no los juzgues. ¿Ven el absurdo? ¿Ven lo absurdo que es el cristianismo del siglo XXI tratando de meter este inclusivismo, esta tolerancia absurda por el pensamiento? ¿Y sabes por qué esto está surgido? Esto surge a partir del pensamiento subjetivo. Al momento de la Ilustración, recordarás este tiempo y este periodo de la humanidad, en Francia, los pensadores empezaron a decir, bueno, ¿por qué el rey tiene la razón? El rey no debe tener la razón siempre. ¿Qué tal si lo que él dice es algo que no aplica para todos? ¿Qué tal si no es algo absoluto? Y entonces los demás dijeron, ¿sabes qué? Tienes razón. Se dio la Ilustración. ¿Qué sucede? Varios artistas, varios políticos, varios clérigos empezaron a adaptar esta idea a su sistema social. Y entonces a partir de ahí varias personas dijeron, tienen razón, no todo es absoluto. Hay cosas absolutas, Dios es absoluto, pero hay cosas en la sociedad que no son absolutas. Surgen los movimientos independentistas, comienzan las revoluciones industriales y llegamos a un punto donde nos topamos con varias guerras consecutivas, 1870, 1950. Y las personas empiezan a decir, bueno, es que, pues según él está bien, por eso defiende su causa. Y aquel otro dice también que está bien, por eso defiende su causa. Y ambos tienen buenos argumentos. ¿Qué significa? Se pusieron a pensar. Algunos dicen que igual y alguna cosa se fumaron. Pero ¿cuál fue la conclusión de estos pensadores? Ambos están en lo correcto. Tienen buenos argumentos, entonces ambos deben estar en lo correcto. Pero son ideas contrarias. Bueno, es que están de acuerdo y están en lo correcto en su pensar, en su círculo. ¿Quiénes somos nosotros para dibujar un círculo alrededor de todos y decir que debe ser esa idea? No, nadie tiene ese derecho. Entonces, ellos tienen su verdad y estos de acá tienen su otra verdad. Y de ahí surge el pensamiento del cristiano del siglo XXI. Bueno, para mí funciona Cristo. Yo te voy a compartir a Cristo y te voy a decir que Dios te ama, que tiene un maravilloso plan para tu vida. Eres pecador, bueno, todos somos pecadores, pero aún así Dios te ama. Te regalo una Biblia. Ora. Si funciona para ti está bien. Digo, a mí me funcionó. Si no te funciona, bueno, yo no te puedo decir que intentes otra cosa porque yo creo en Cristo, pero pues yo espero que te vaya muy. Voy a estar orando por ti. Este pensamiento subjetivo es el que acepta la sociedad. Oye, está muy bien que ese cristiano sea respetuoso. Está muy padre que no le diga a la gente que son pecadores. Hasta que por fin entendieron esos cristianos que el discurso de odio que tanto cargaban está mal. ¿Qué creen? Que no porque yo no crea en la guillotina no exista. Y la realidad es que sí hay un círculo que nos rodea a todos. El círculo de la soberanía de Dios, lo acabamos de leer. Y no podemos permitir que varias personas se llamen cristianas y salgan por las calles diciendo que a todos Dios los ama y que en sus pecados aún pueden vivir si solamente hacen esta oración. Porque lo único que conseguimos es que ellos entreguen y siembren semillas no en buena tierra. Lo hacen a un lado del camino, mas no es buena tierra.
Es por esa razón que están llenas las iglesias hoy día. Bueno, si no contamos a la pandemia en medio. Pero es por eso que antes de marzo de este año las iglesias estaban llenas. Porque las iglesias hoy no tienen este set de luces. Y oh, por Dios, es bastante anticuado que las iglesias tengan un proyector. No van a tener proyector, tienen pantallas. Es por eso que las iglesias, el púlpito ya no es tan grande, es una cosa de acrílico, chiquita, para que se pueda mover, que sea ágil. Es por esa razón que el equipo de sonido es de última generación y no hay un piano o un órgano, no. Hay sintetizadores y guitarras eléctricas y hay aquí unas máquinas que echan humo y hay unas luces estroboscópicas que prenden y apagan y prenden y apagan. Y eso es cristianismo. Eso es lo que se vive en la iglesia cristiana. Y Juan dice, no me vengas a contar que eso es cristianismo. Yo escuché a Cristo, yo vi a Cristo. Y no es lo que tú dices, no es. Sin duda, y lo escucharemos muchas veces los próximos 3 devocionales, merecemos el juicio y la ira de Dios. Salmo 5:5. Sin embargo, Cristo es el que decidió pagar nuestra deuda y nosotros aún así lo rechazamos y blasfemamos contra Dios al negarlo. Oye, pero yo ya soy cristiano. No te engañes, por favor, no te engañes. Si no conoces a Cristo, no eres cristiano. Si no conoces a Dios, no le estás adorando. Espero no robarme algo de tu sermón, pero ahí está el ejemplo de Aarón y el becerro de oro. ¿No acaso ellos habían hecho un becerro de oro y dijeron inmediatamente después, este es Jehová, haremos fiesta para él? ¿Por qué hicieron un becerro y le pusieron el nombre del Dios verdadero? Porque no lo conocían. Porque el día que Dios se presentó frente a ellos en Éxodo 20, le tuvieron miedo y dijeron, yo no me acerco a eso. Moisés, ve tú habla por nosotros. Yo no me quiero acercar, no me quiero morir. Prefirieron darle la espalda y no conocerlo. Amados, Isaías 53 es claro. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Cualquier persona que niegue lo que acabamos de exponer acerca del ministerio terrenal de Cristo, tanto la deidad demostrada de nuestro Salvador como la obra suficiente y completa en la muerte de Cristo, debe ser considerado como un hereje. Y no tengas miedo de decirlo en público. No tengas miedo de decir que estas personas son falsas. ¿Sabes por qué? Porque el día que a ti y a mí insultan a nuestras propias madres y padres, cuando insultan a tu hermano de sangre, cuando insultan a tus padres, como mexicanos salimos bien vivos, con el pecho por delante. ¿Qué tienes? ¿Cuál es tu bronca? Pero cuando insultan al Señor, nos hacemos pequeños. Cuando insultan al que decimos aquí, lo cantamos y es nuestro dueño y decimos que Él es soberano sobre nosotros y nuestro rey y le servimos incondicionalmente, alguien llega y lo insulta. ¿Y qué hacemos? Pobrecito, vamos a orar por él. Cuando alguien viene y expone una herejía en el púlpito, ¿qué decimos? No hay que juzgarlo, Dios va a trabajar con él. En estas Navidades recordamos a un hombre
Y se van a reír porque recordamos a San Nicolás. San Nicolás, conocido hoy como Papá Noel, sí fue un personaje histórico, pero no como nos lo cuenta la tradición romana. San Nicolás fue un obispo que asistió al concilio de Nicea. La tradición cuenta que cuando él va a Constantinopla a escuchar la predicación de Arrio, Arrio era un hombre, en resumen, que predicaba que Cristo no era Dios. Cuando él escucha la predicación de Arrio, no tuvo otra respuesta más que aventarse contra el hereje obispo y golpearlo en la cara. ¡Qué tremendo! Si hoy alguien hiciera eso contra alguien que estuviera en el púlpito, si hoy digo una herejía aquí y alguien se levanta a golpearme, ¡qué intolerantes, hermano! Debería tener más paciencia. Dios tiene que trabajar en él el fruto del Espíritu. Es el celo que siente. No, Jesús mismo cuando llegó al templo se puso a aventar mesas. Dice la Biblia, incluso la narración, que sacó un lazo, empezó a decirle a las personas, reprendiéndolos: esta sería llamada casa de oración y ustedes, no se tentó el corazón a decir algunos de ustedes, no, ustedes la han convertido en cueva de ladrones. No creo que haga falta consolidar el punto al que llegó Juan cuando dijo que fue testigo de Cristo. Ahora, ¿cómo relacionamos esto con su autenticidad, que es el centro de este mensaje? Sencillamente no podemos negar la venida y el ministerio terrenal de Cristo. Esto también incluye decir que Cristo dijo cosas que no dijo y que hizo cosas que no hizo. Si alguien dice que debemos trabajar para añadir a nuestra salvación o similar, como es el caso hoy día, debe ser anatemizado. Es la realidad. En cuarto punto, Cristo transmitió y mandó transmitir el mensaje. Déjame, te repito los puntos porque Cristo es inmutable. Cristo vino al mundo. Cristo ministró literalmente y ahora dijimos que Cristo transmitió y mandó transmitir el mensaje. Juan retoma en el verso 3 al principio: lo que hemos visto y oído, primera de Juan 1:3. Eso os anunciamos. Una vez más, Juan no hace una alusión al que escuchó místicamente. Él escuchó la voz de Cristo. Él no la recibió en una visión extraña, un sueño, una voz de algún tipo. Como lo veremos más adelante, Cristo no es un Dios de experiencias, sino de hechos. Juan fue testigo presencial del Señor Jesús. Él recibió la gran comisión de primera mano. Esto tiene una tremenda implicación que podemos resumir en una frase: no todos los anuncios sobre Cristo son ciertos. Una triste realidad del siglo XXI. Cristo, nuestro mismo Señor, anunció que varios hombres se levantarían como falsos profetas, como falsos mesías que querrían tomar su lugar como el Salvador. Mateo 24 está infestado de esta realidad, de que varios se levantarían a decir: yo soy ese que vino hace 2020 años. Harían señales, darían voces, milagros, serían amados por todos. Estos hombres deseosos estarían de seguidores. ¿Y sabes qué es lo más triste? La Biblia dice que los obtendrían. ¿No me crees? Segunda de Timoteo 4. Varios no sufrirán la sana doctrina, sino que se amontonarán para sí falsos maestros conforme a las concupiscencias de sus corazones, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Una vez más, tú eres David,
tú eres Sansón. En eso se convirtió el Antiguo Testamento para ellos. Fábulas. Cuentos donde la moraleja es que tú tienes que creer en ti mismo. Tú tienes que ser fuerte, tú tienes que orar para conseguir tus objetivos. ¿Y en qué momento apareció Cristo en esta frase que acabo de mencionar? Es por esto que el llamado para nuestros pastores y todos los que están en un púlpito y aún los que salimos, y deberíamos ser todos, a compartir el evangelio es: prediquen la palabra fiel. Comentábamos que Cristo se anunció a Él mismo. ¿Qué dijo el Salvador de Él mismo? Él dijo que es la luz del mundo. Él dijo que es el pan de vida. Él dijo que es la puerta. Él es el buen pastor. Él es la resurrección y la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la vid verdadera. Jesús dijo que el mundo nos aborrecería. Jesús dijo que la doctrina sería tan fuerte como causa de división que habría quienes creerían como un servicio al Señor matar a los predicadores. ¿No me crees? Juan 16:2, y te lo voy a leer. Juan capítulo 16 dice así. Verso 1, Juan 16:1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Ven? No mentí. Jesús dijo cuál es el verdadero ministerio del Espíritu Santo. Jesús dijo que moriría y que su vida sería entregada para quitar el pecado de muchos. Y fui cuidadoso porque la palabra que usé no fue todos, fue muchos. Pablo fue otro héroe defensor de este anuncio. Él mismo anunció a los Gálatas, y lo veíamos en los puntos anteriores, que aquel que llegase con un evangelio distinto, torcido, por más menor que fuese la distorsión, era anatema. ¿Sabes cuál era el evangelio que escucharon los Gálatas? Cristo es Dios. Cristo vino al mundo. Cristo murió por tus pecados. Y sí vas a ser salvo si crees en Él y te circuncidas. ¿Ya? No hay más. Sí creemos en los 4 evangelios y en la circuncisión. Sí vas a ser salvo por gracia y por circuncidarte. Una cosa de nada. ¿Y sabes qué dijo Pablo? Es totalmente falso. No un poquito falso. No hay que quitarle ese... No, todo en su entero es falso. Porque todo aquello que sea Cristo más algo más o Cristo menos algo, no es Cristo. No es Cristo. O es la cruz o es nada. O es la escritura o es nada. Hay un punto más que considerar aquí. Juan no se atrevió a decir lo que hemos visto y algo más, algo que soñé, algo que Dios me dijo aparte. No, Juan presenta su autoridad apostólica, fíjate, por medio del testimonio de Cristo Jesús, no por medio de sus experiencias. Juan no contó lo que pasó en la resurrección hasta el momento en que escribió esta carta. No, Juan escribió desde la resurrección y hacia atrás, el ministerio de Cristo. Ningún discípulo del Cristo auténtico llamaría a Dios un Dios de experiencias, sino un Dios de hechos. Dios no hace sentir cosas, Dios las llama a existencia. Él hace perfectamente su voluntad. Claro que el fin de esto es anunciar el evangelio de Jesucristo, pero nuevamente, ¿cómo hacerlo? Poncho, te la pasas diciendo que todo eso que están haciendo es falso. ¿Cuál es el auténtico? Mateo 4:17. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No hay más. ¿Quieres desglosar ese mensaje
Toda la Escritura está frente a ti para que la escudriñes. Pero el mensaje que añada una palabra más al mensaje del Evangelio lo pervierte totalmente. Finalmente, Cristo enseñó con propósito. Quinto punto, Cristo enseñó con propósito. Juan, una vez establecido el punto teológico de su carta, ya dejando como principio lo que está por anunciar, que no simplemente es lo que le enseñaron secretamente, es decir, no fue eso, sino lo que vio, menciona que eso anuncia a los creyentes el verso de esta conferencia, verso 3, 1 Juan 1, 3. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. ¿Qué es comunión? El término viene del griego koinonia, con K, koinonia, y sugiere una asociación, una participación conjunta, o como la iglesia moderna lo ha definido, una intimidad con Dios. Ahora, el concepto no está mal. Lo que está mal es la definición que ellos tienen. Por eso Juan continúa, nuestra comunión o nuestra intimidad verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto nos sigue devolviendo al propósito inicial de la carta. ¿Cómo podemos tener comunión con un ser que no conocemos? ¿En qué cabeza humana limitada e ignorante cabe que solamente amando podemos llegar al conocimiento del Dios Santo al cual adoramos? Para tener esta comunión uno debe estar cimentado fielmente en las Escrituras. Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, dijo Cristo. La oración claramente es un requisito fundamental. Orad sin cesar, dijo Pablo. Y César no asistió a la oración. Perdón, tenía que hacerlo. Una comunión con el Padre y su Hijo por medio del Espíritu Santo está expuesta en el resto de esta epístola. Pero como parteaguas podemos asegurar que todos los libros devocionales, como Dios hablando o Jesús hablando, no son requisito. Escuchar el último álbum de Hillsong o Elevation Worship como herramienta mientras oras tampoco probablemente te vaya a servir. Y te puedo apostar todas las mesadas de todos los que estamos aquí presencialmente juntas a que la página de Facebook Notas de Dios no es nada cercano a las Escrituras inspiradas por el Espíritu Santo. Lo voy a repetir. No hay frase, no hay meme, ni imagen, ni sermón que tenga más, y es más, que ni siquiera se le acerca a los talones a la cantidad de la profundidad de la riqueza del conocimiento del Señor que solo hallamos en su palabra. Finalmente, esta comunión igualmente tiene un propósito. Estas cosas os escribimos, dice el verso 4, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué produce gozo en nuestra alma? ¿Qué hace desbordar gozo en nosotros? Para el cristiano auténtico, el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué solo un evangelio así puede hacerlo, Poncho? Yo acabo de desayunar unos pancakes y me encantaron y me fui gozoso. ¿Por qué dices que solo el evangelio lo puede lograr? Porque solo hasta que vemos el alcance de la perfecta, absoluta y completa santidad de Dios, y sí, me estoy fusilando el devocional de hace rato, hasta que vemos que la santidad de Dios demanda una ira justa sobre el pecador, al punto de fulminarlo en castigo eterno, una interminable pena capital en el infierno. Solo hasta entonces que vemos lo que merecemos por nuestro pecado, es cuando dimensionamos, y eso nos podemos atrever a decir, no hemos visto nada del profundo amor
misericordia y gracia de Dios para con nosotros. Amados, ningún otro Cristo puede dar esta satisfacción. Ningún otro Cristo puede dar esta paz, esta tranquilidad y el profundo amor por su palabra. Si hay algo que debemos entender es que Dios no es un romántico pasional con su pueblo. No se desvive y llora porque no estamos orándole. Nuestro Dios es santo. Y la satisfacción que hallamos en Él es porque podemos acercarnos a Él sin miedo al juicio, porque nuestra sentencia ha sido pagada en una cruz. Hebreos 4:16. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. En conclusión, ¿por qué no existe una comunión íntima con Dios en el siglo XXI? Porque no se conoce a Dios, no se ha visto al Señor Dios Todopoderoso. Y un hombre que no ha visto a Dios realmente no entiende ni dimensiona su pecado frente al juez justo. ¿Cómo entonces podrá un hombre así darle valor a la cruz? Mi conclusión incluía un párrafo acerca de la visión de Isaías, pero fue tremendamente fusilada por mi amigo Aarón. Pero quedémonos con lo que él comentaba. ¿Qué vemos cuando vemos a Dios? ¿Cuál es la dimensión de la santidad de Dios? Es el único atributo en la Biblia que está repetido 3 veces. Y sí, eso también lo dijo R.C. Sproul. Dios no dice en la Biblia que es amor, 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 o ira, 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 o justo, justo, justo. La Biblia dice que es santo, santo, santo. Oremos para terminar. Amado Padre y Señor, te damos infinitas gracias. Gracias porque no tenemos otro motivo para venir ante ti sino a rogarte misericordia. Primeramente porque no hemos hecho nuestra labor como creyentes, Padre, porque hemos fallado nuevamente al tratar de ser inclusivistas, al querer tolerar a aquellos que blasfeman contra tu nombre, y hemos permitido que esta sociedad se desviva en querer confundir la predicación de tu palabra con un discurso de odio. Señor, danos la fuerza por medio de este estudio que tuvimos y también a través de los siguientes 5 sermones, Señor, y los 3 devocionales restantes, a poder entender que el mensaje de tu palabra es auténtico, pero también es absoluto y es directo. Que no hay un segundo mensaje, que no hay una tolerancia, que no hay una paciencia hacia algo que blasfeme contra ti, Señor. Padre, pon celo en nosotros. Pon ese mismo celo que tenemos por nuestros familiares aquí en la tierra y aún auméntalo para contigo, Señor, a fin de que no podamos tolerar que alguien insulte a quien nosotros decimos es nuestro dueño y nuestro Señor. Y pon hambre en nosotros para conocerte, Padre, pues solo así podremos adorarte como tú has demandado que seas adorado. Padre, tú eres santo y a ti es toda la gloria. Te la entregamos por medio de este estudio que deseamos haya sido para tu gloria única, Señor, en Cristo. Amén.